Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de pensar la historia en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy, 1 de mayo, estamos festejando la efeméride de la lucha por la clase trabajadora, por sus derechos, por sus conquistas históricas. Y en ese marco quiero que analicemos el discurso del presidente Gustavo Petro en el balcón. Un discurso cargado de historia. Tengo muchas coincidencias con el presidente Petro en la lectura de la historia, pero también tengo algunas diferencias. Y hoy, en la sesión de hoy, vamos a hablar de eso y se puede decir que la historia de la lucha obrera en Colombia se puede dividir en tres momentos. Un primer momento que fue en la época, entre comillas, independentista, en la época que conecta la muerte de Simón Bolívar con la aparición de personajes como José Hilario López y como José María Melo, y luego podemos hablar de una segunda etapa en la época de los Estados Unidos de Colombia, en donde fue importante el aporte de Juan José Nieto Gil, de Murillo Toro, y después viene una tercera etapa que fue fundamental en esa conexión entre un siglo y otro, que es la época de Rafael Uribe Uribe, una época muy importante para la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Y luego hay una cuarta etapa en donde aparecen dos personajes que a veces son aliados y otras veces son antagónicos, como Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliezer Gaitán. Y ya con esta reforma laboral que pretende ser revolucionaria en el gobierno de Gustavo Petro, podríamos estar hablando de la quinta etapa de la historia de la clase trabajadora en Colombia. Y hoy vamos a hablar precisamente de esas 5 etapas que permiten muchos debates y que también muestran cómo la clase trabajadora, de manera lenta pero segura, ha ganado algunos derechos y ha perdido otros, pero está en ese proceso de recuperar algunos perdidos y de ganar algunos que nunca ha tenido. Un saludo muy especial a la gente que ya nos acompaña. Vamos a analizar el discurso de Petro porque tiene un componente histórico impresionante. El discurso de Petro es de los más históricos que le he escuchado y, como siempre, tengo algunas coincidencias con él y también algunas diferencias, como es apenas lógico. Bueno, pero antes veo que por acá acabo de llegar un comentario, lo voy a mirar para que ahí sí entremos en materia y analicemos el discurso de Petro, porque varios de los personajes que están en estas 5 etapas, Petro los mencionó, hay otros que no, como el caso de este señor Rafael Uribe Uribe, que en el discurso del balcón no lo mencionó. Sí lo había mencionado en el discurso de posesión de los 7 ministros nuevos, otro tema que tenemos pendiente por analizar. Y también hay un personaje que es fundamental en estas luchas, que es Manuel Quintín Lame, que ese sí no lo mencionó en ninguna parte, pero que también es importante tenerlo ahí, porque es un líder indígena, porque ya que hablamos de Melo como líder indígena, pues él
Manuel Quintín Lame sí que representó esa lucha indígena por la tierra, por la revolución en Colombia, por los derechos en Colombia. Listo, entonces vamos a mirar los saludos y ahí sí entramos en materia porque hoy tenemos una noche cargada de argumentos históricos, porque este proyecto tiene esa especialidad, porque ustedes han visto que hay varios proyectos que hablan bastante de coyuntura política, acá también lo hacemos, pero en la Universidad Nómada tenemos la especialidad de la historia de Colombia, algo que no aportan tantos proyectos, y en esa parte sí podemos fortalecer un poco. Un saludo para Cliché. Bueno, el tema de la rebelión de los comuneros, yo no la llamo revolución, porque revolución es cuando hay cambio de jefes. La rebelión de los comuneros eh, es un precedente interesante para analizar las revoluciones independentistas, pero hoy solamente vamos a hablar de las etapas republicanas, porque si nos vamos hasta la rebelión de los comuneros, ahí sí se nos alarga mucho el video. Pero para eso tenemos el curso de Historia de Colombia, que ahí sí vamos a profundizar esos hechos que pasaron en el siglo XVIII. Pero muchas gracias por el aporte Cliché. Olga Lucía Sánchez Gómez, qué bueno que estés ahí, gracias a ti por la sintonía. Bueno, ahora sí, analicemos la parte histórica que dijo el presidente Petro en esta interesante alocución en el balcón. Vamos a analizar la primera parte que fue la más histórica de este encuentro. Voy a mirar por aquí que no haya ningún feedback y ahí sí empezamos con todo. Listo, yo creo que no hay feedback. Ahora sí escuchemos. Listo. Pueblo. Bueno, hay unas fallas ahí en la conexión, esperemos que se solucionen. Ahora sí. A ver. Bueno, acá tengo unas fallas técnicas. Muchas gracias por la paciencia. No sé qué está pasando con esto acá, que está como malo, se está bloqueando. Estamos hablando de 5 momentos en los que podemos dividir la lucha obrera en Colombia y de cierta manera Petro en su discurso del balcón habló de esos 5 momentos, pero hubo personajes que no incluyó, que yo quiero incluir, que son personajes bien interesantes para pensar este tema. Personajes que muchas veces no son tan conocidos en nuestra historia. Me está fallando aquí el computador y ya casi recupero aquí lo que les quiero mostrar de Petro, que me pareció muy interesante. Y también quiero polemizar un personaje que es José María Melo, un personaje que ya he debatido en otras ocasiones y que hoy Petro lo mencionó mucho y quiero precisar detalles, algunos detalles que no comparto de la interpretación de Petro. Bueno, ahora sí vamos a escuchar al presidente Gustavo Petro, que ya he recuperado aquí la conexión. Muchas gracias por su paciencia, que es muy importante. Listo. Le agradezco al pueblo trabajador
su asistencia a este lugar que queremos consolidar como un punto de comunicación sincera entre el gobierno y el pueblo colombiano. Durante muchas marchas del 1 de mayo he estado allí con las pancartas, caminando, gritando a veces, una y otra vez. A veces me parecía que era un rito, un acto por cumplir, pero que había perdido en cierta forma la esencia misma de lo que significa el pueblo trabajador, sus luchas y lo que significa el que el pueblo trabajador esté al lado de las grandes transformaciones de Colombia. Este acto lo saqué de un ejemplo que nos dio el expresidente Alfonso López Pumarejo, al cual le decían compañero presidente, que siendo miembro de una de las élites más ricas del país, decidió una transformación social de las más profundas que se han intentado en Colombia, a nombre de su gobierno y del Partido Liberal de aquel entonces, que era un partido profundamente progresista y que quería desarrollar unas tareas democráticas que la República desde su fundación no había podido, no había querido desarrollar. La reforma agraria, una de ellas, la aparición del sindicalismo como una fuerza organizada de los trabajadores, otra de ellas, la posibilidad de un pacto democrático que modernizara el país allá en el año 36. Alfonso López Pumarejo salía a estos balcones, no exactamente aquí, a hablar con el pueblo en los 1 de mayo y a trazar esa alianza entre un gobierno y la clase obrera. Bueno, acá hay una cosita que vale la pena precisar. Si bien es cierto, el gobierno de Alfonso López Pumarejo fue muy importante para los avances de la clase trabajadora, no tanto el de 1934 a 1938, sino el de 1942 a 1945, que fue donde más pudo hacer por la clase trabajadora. Hay también que hacer un reconocimiento a personajes como el expresidente Carlos R. Restrepo, que al lado de María Cano hizo unas luchas obreras y sindicales mucho antes que López Pumarejo. Estamos hablando de la década de los 20, que de ahí nace el primer partido socialista colombiano. También es la inspiración para que en 1930 nazca el Partido Comunista Colombiano. Esos son los personajes que yo le quiero complementar a Petro. Petro menciona muy bien a López Pumarejo, pero se le olvidó el aporte, al menos en este discurso, de Carlos R. Restrepo y de María Cano. Bien, por aquí veo que han llegado unos comentarios y vamos a leerlos para que sigamos analizando lo que dice Petro. Un saludo para Wilson Zúñiga. Ahora sí, sigamos analizando lo que dice el presidente Gustavo Petro en esta interesante alocución. Como base de un cambio, de una transformación de la misma y de toda la sociedad colombiana. Ese es un ejemplo que quedó en la historia. Lo hundieron en medio de la violencia. Hasta el mismo Alfonso López Pumarejo le intentaron dar un golpe de Estado en su segundo gobierno. Paralizaron sus reformas a partir de la muerte. Las masacres empezaron a sucederse. El terror sobre el pueblo campesino fue creciendo hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar eso que se llamó la Revolución en Marcha, Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, acá Petro conecta
un momento muy importante de la historia, que es lo que hace Pumarejo y lo que trata de hacer Gaitán por su lado. Bueno, esta parte debe ser la que menos le gusta a Gloria Gaitán, porque ustedes saben que Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, no gusta de López Pumarejo. Ella no votó por Petro en esta contienda contra Rodolfo Hernández porque a ella le molesta muchísimo que Petro admire tanto a Alfonso López Pumarejo, porque Gloria Gaitán considera que Pumarejo fue uno de los autores intelectuales del magnicidio contra su padre. Ahí pueden ver ustedes cosas interesantes de la historia y de la actualidad. Pero acá yo tengo otra interpretación diferente a la que le da Petro a esta parte de la historia, porque Gaitán no pretendía desarrollar una revolución en marcha como la de Pumarejo. Él quería hacer otro tipo de revolución, una revolución más encaminada a lo que Gaitán llamaba la justicia social, y también era contra las oligarquías, pero Gaitán lo que pretendía era un modelo muy diferente al de Pumarejo, tanto en lo político como en lo ideológico. Gaitán era un peligro para las élites internacionales, Alfonso López Pumarejo no. López Pumarejo era de lo poco rescatable de la oligarquía liberal. Gaitán era más populista, era más apasionado. López Pumarejo era más tecnocrático. López Pumarejo tenía un hijo ladrón, que si no lo conocen, saquen un billete de 20.000, López Miquelsen, un hijo ladrón que fue el que lo hizo renunciar en 1945. Y Pumarejo no tenía tantos enemigos como Gaitán, ni representaba tanto peligro como Gaitán. Y si hablamos de defensa de la clase trabajadora, pues en ese aspecto sí se conectan muy bien, porque recuerden ustedes que el primer parlamentario que denunció la masacre en las bananeras fue Jorge Eliezer Gaitán en el mismo 1928. Y Pumarejo, como lo dice Petro, sí trató de apoyar los sindicatos, de facilitar la jornada laboral de 8 horas, de facilitar algunas prestaciones sociales, como las llamaríamos hoy día. Y en esa conexión hubo una división del Partido Liberal, y aquí es donde Petro está cometiendo una vaguedad, porque Petro debe recordar que el Partido Liberal se dividió entre los seguidores de Santos, o sea, de Eduardo Santos Montejo, los seguidores de Alfonso López Pumarejo y los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán. Y por eso la mitad del Partido Liberal votó por Gabriel Turbay en 1946 y la otra mitad votó por Jorge Eliezer Gaitán. Y claramente, si bien Gaitán fue ministro de Pumarejo y en ese momento eran un equipo, eran un ministro y un presidente que pensaban muy distinto, como pasaba con Alejandro Gaviria y Petro. Y Gaitán se vuelve antagonista en sus últimos años de López Pumarejo, y tanto así que Gloria Gaitán acusa a Pumarejo de ser uno de los autores intelectuales de la desaparición, de la muerte de Gaitán. Gaitán se separa de la oligarquía seguidora de Pumarejo, que se llaman los lopistas, y se separa de la oligarquía de los santistas. Y el turballismo de Gabriel es el que une esas dos oligarquías que se enfrentan contra Gaitán. Entonces, al final, Gaitán no pretende hacer esa revolución en marcha, sino otra revolución, que podríamos llamarla la revolución de la justicia social, que tiene algunas cosas en común, pero que no es la misma revolución en marcha de López Pumarejo. Esa es mi interpretación, pero yo respeto la interpretación que tenga Petro, que es diferente a la mía, y también la interpretación que tienen ustedes. Bueno, por aquí
veo que llega un comentario más. Enid Marín, gracias por el viva. Claro, hay que apoyar a Petro y también comunicar las diferencias que tengamos con él. Porque ustedes saben que en temas históricos yo tengo bastantes diferencias con Petro, pero son solo diferencias de interpretación. Un saludo muy especial para Jimena Guerrero Vega, desde Medellín hasta La Calera. Jimena, ¿estuviste ahorita en la Plaza de Armas o qué? Me imagino que estuviste por allá. ¿Me cuentas cómo te fue? Sigamos analizando el discurso del presidente Gustavo Petro, que hay que leerlo con lupa porque plantea cosas muy interesantes. Un saludo muy especial para el amigo Jonathan Peláez, qué bueno que esté por acá. Y bueno, yo tengo un servicio social para Jonathan. Yo quiero saber si Jonathan conoce a alguien que conozca al muchacho pues que fue asesinado de Atlético Nacional, porque ya conocí a alguien que conoce al que fue asesinado del Medellín, porque voy a hacer un video con la gente que conocía a estos muchachos, porque veo que los medios desinformativos los están vandalizando como si todo muerto en una riña fuera un vándalo, y eso no es así. Yo pienso que detrás de cada muerte hay una historia, y esa otra historia que no cuentan los medios masivos desinformativos hay que contarla acá en la Universidad Nómada. Bueno, sigamos escuchando esta charla que dio Petro. Francisco, también un saludo. Por aquí veo que está Francisco, sí. Un saludo y gracias por la sintonía. Bueno, ahora sí sigamos analizando lo que dice el presidente Petro. Y desde ahí apareció esta violencia que no termina, que ha matado a más de 1 millón de colombianos y colombianas, que ha sembrado las tierras no de surcos para cultivar alimentos, sino de tumbas, de fosas, que ha desplazado al pueblo campesino para agrandar estas ciudades sin que haya trabajo, condenado a la miseria de no poder cultivar, de sus hijos de no tener oportunidades, muchas veces de sus hijas que tienen que ser llevadas a los mercados de la prostitución. Un desastre social ha ocurrido en Colombia, que quieren ocultar, mostrándonos como si fuéramos una de las mejores sociedades del mundo. Por allí aparecen quienes dicen que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Por allí dicen que si se mejora la jornada laboral, que si se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo en Colombia, entonces se volverá tan costoso el trabajo que el empresario no tomará más puestos de trabajo y al contrario botará a las calles los trabajadores que ahora tienen. Mentiras. Un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores. Así de simple. Por una razón fundamental, las ganancias solo salen del trabajo. Esa es una ley económica en el capitalismo. Bueno, esto no le gusta mucho a los libertarios, porque los libertarios dicen que el que crea la riqueza es el empleador, el dueño de las máquinas. Yo estoy de acuerdo con Petro, y esta idea también se relaciona con el capitalismo como lo interpreta Marx. Realmente, quien genera la riqueza es el trabajador. Imagínense ustedes la Universidad de Antioquia sin docentes, y sobre todo sin docentes de cátedra, que somos el 80%. ¿Cómo funcionaría la universidad sin profesores? Pueden tener las mejores instalaciones, pueden tener los mejores equipos de videoin, los computadores, el mejor sonido, pero si no hay profesores, ¿quién va a dar la clase? Si algo nos ha faltado a los docentes de cátedra es unirnos más. Si bien es cierto, hacemos parte de un sindicato, yo siento que el sindicato está muy dormido desde que ganó Petro. El sindicato hace rato que nos cita a asamblea. Bueno, hubo una asamblea en estos días, no pude ir, pero yo siento que aparte de esas asambleas hay que hacer algo más revolucionario, un boicot, porque
ya es hora de tumbar o por lo menos de cambiar algunos artículos de la nefasta Ley 30, que esa nefasta Ley 30 reduce a los docentes de cátedra a ser simplemente contratistas. No somos ni servidores ni empleados públicos, ni tampoco somos empleados oficiales. Somos simplemente contratistas a quienes nos pagan por horas. Y esos contratos paupérrimos son los que quiere tumbar esta reforma laboral de Petro, que si logra hacerlo, sí podría llegar a ser una gran revolución. Bueno, por aquí voy a mirar qué comentarios de ustedes han llegado. Un saludo para NASA, gracias ahí por el ánimo a Petro, que Petro lo veo un poco como enfermo, o sea, creo que Petro hacía discursos más largos y la tos lo molestó bastante hoy en los dos discursos que dio el presidente Petro. Esperemos que la salud del presidente Petro mejore. Judy Marcela, un cordial saludo. Me encanta mucho que estés acá y claro, este espacio es de pensamiento crítico de la historia y aquí les compartiré mi humilde interpretación. Un saludo para Néstor Martínez. Bueno, Jimena me dice que no fueron. Ya no fuimos hoy. El jueves vamos a un plantón frente al Ministerio de Medio Ambiente. Sabanero. Bueno, me cuentan cómo les va en el plantón. Néstor hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo luchar contra los medios de desinformación y calumnia? Esas mentiras no solo desinforman, sino que manipulan y alienan conciencias. Analicen los 3 artículos que ha publicado la revista Semana, al menos los 3 que me he encontrado, sobre este discurso que estamos analizando de Petro. El primero dice que mucha gente se fue de la plaza de armas antes de que Petro terminara el discurso. Y yo no sé, yo veo la misma gente. Además que los discursos de Petro son más largos, son discursos como de 2 horas. Y el de hoy apenas duró 1 hora y media. Entonces, muy raro. Y otro artículo de Semana diciendo que Petro se compara con Simón Bolívar, con Alfonso López Pumarejo, con Jorge Eliezer Gaitán, con José María Melo, o sea, queriendo decir que Petro era una especie de enfermo mental que se comparaba con ellos, pero realmente Petro no se comparó con ellos. Petro expuso que él pretendía en su gobierno una revolución parecida a la que ellos intentaron o la que ellos hicieron a su manera. Es muy sano que el último de los 61 presidentes que ha tenido Colombia quiera emular lo que han hecho otros presidentes. Más allá de que yo no comulgue con Bolívar, pues Bolívar sí fue importante para separar 5 naciones de los españoles. Y más allá de que no me guste tampoco mucho el general José María Melo como personaje, como ejemplo por seguir, no se puede negar que era un líder muy importante de la clase obrera y artesana, más allá de que era un golpista, un dictador, que esta parte Petro lo omite. Y es innegable el aporte a la clase trabajadora colombiana y al derecho laboral de Rafael Uribe Uribe, como lo hemos mostrado en este mismo curso. Y también es innegable que entre Jorge Eliezer Gaitán y Petro hay varias semejanzas. Por eso aquí tenemos un video que le dio mucha rabia a los antipetro y a los uribistas. 10 semejanzas entre Jorge Eliezer Gaitán y Gustavo Petro. Ese video les dio mucha rabia porque ellos tienen idealizado a Gaitán e incluso a Bolívar. Entonces les da mucha rabia que uno compare a Petro con Gaitán cuando son muy parecidos. Es que solo falta que maten a Petro antes de llegar a la presidencia para que sean prácticamente gemelos. Entonces me da mucha risa cuando a los uribistas les da rabia que uno haga comparaciones, y ellos sí comparan a Uribe con Simón Bolívar como Paloma Valencia, pero sí se parecen porque Navidad Negra en Pasto y falsos positivos. O sea, eso es lo chistoso, que Uribe y Bolívar sí se parecen por los genocidios.
Y respondiendo a la pregunta de Néstor Martínez, o sea, ¿cómo luchar contra los medios desinformativos? Impulsando los medios alternativos, porque así como los docentes de cátedra estamos muy separados a nivel de Colombia, también los medios alternativos y comunitarios estamos muy separados. Yo sí he visto que hay algunas alianzas por ahí, que por ejemplo Estratomedio y Alejo Vergel hacen videos juntos. Yo he visto por ahí cositas de Aquí Noticias con Beto Coral, pero yo pienso que los medios alternativos se tienen que unir más, todos con todos. Y los que tienen más suscriptores, los que tienen más de 500.000, como Levi Rincón, sería muy bacano que nos den una manito a los que tenemos 9.000, 10.000 o a los que tienen 100.000. O sea, que nos ayudemos entre todos, porque así vamos a poder crecer todos y ser más fuertes ante los medios masivos desinformativos como Semana, RCN, Caracol y compañía. Un cordial saludo para Carlos Arenas. Gracias por preguntar el tema de la Ley 30. Es la ley que rige la financiación de las instituciones de educación superior que son del Estado, que en el fondo es una falacia, porque si miramos la Universidad de Antioquia, solamente es del Estado en un 40%, en un 60% es autofinanciada, es decir, la Universidad de Antioquia en un 60% es privada. Y eso hace que no pueda pagarle muy bien a sus docentes, hace que tenga que cobrar muy duro por sus posgrados, porque la presidencia solamente financia como un 30 y pico por ciento, la gobernación otro piquito, y casi que un 60% es autofinanciación. Entonces, estamos hablando de universidades que son disque del Estado, pero realmente no, son un 60% universidades privadas. Y la Ley 30 está diseñada desde políticas corporativistas para quebrar las universidades, porque la Ley 30 no reconoce que los profesores tienen un ascenso salarial por escalafón. La Ley 30 es la que tiene desfinanciada a casi todas las universidades que aparentemente son del Estado, pero que son más privadas que el Estado, regidas por el capitalismo cognitivo. Y cuando Petro era candidato, habló de tumbar la Ley 30. Y ahora que es presidente, no lo he escuchado una sola vez diciendo que va a tumbar la Ley 30 o que va a hacer un proyecto para tumbar la Ley 30. No lo he visto ni una vez y eso me preocupa. Y llevan 9 meses de gobierno de Petro. Eso es lo que más me preocupa del gobierno de Petro. Néstor dice, los sindicatos y sobre todo muchos sindicalistas hace rato solo luchan por lo de ellos. Luchas gastrointestinales, no trascienden, no tienen vocación de poder. Y lamentablemente el discurso de algunos sindicatos es muy bonito, muy empoderado, pero en los hechos no se ve tal cambio. Estoy de acuerdo con Néstor. Sí, la verdad que Jorge Orlando Melo tiene una historiografía muy tibia, estamos de acuerdo, Jimena. Bueno, ahora sí terminamos de escuchar lo que dijo el presidente Gustavo Petro, porque él dijo unas perlitas históricas que hay que sacarles sangre. O sea, Petro nos dio hoy un Potosí para el curso de pensar la historia. Estudiada desde hace siglos, aunque se intenta ocultar, aparece una y otra vez. No hay forma de conseguir ganancias que no sea a través del trabajo directo de los productores y las productoras de Colombia o de cualquier otro lugar del país. Por tanto, el pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo. Tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa. Y una sociedad más justa es más pacífica, más democrática, es más productiva y por tanto arroja más ganancias, como nos lo muestran los países más adelantados de la Tierra. Lo que estamos entonces es viviendo más o menos una misma situación, una situación similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas
y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o se llamase Jorge Eliezer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy. Pero aquí Petro dio el punto clave. O sea, si hubiera, o sea, la historia no es de contrafactuales. O sea, el hecho fue que Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán se separaron en 1946. Por eso no pudieron continuar los avances de la revolución en marcha de López Pumarejo. Y precisamente porque Gaitán tuvo sus diferencias con el resto de la oligarquía liberal. Porque si uno suma los votos que sacó Gabriel Turbay y que sacó Jorge Eliezer Gaitán en 1946, le hubiesen ganado sobrados al ingeniero conservador Mariano Ospina Pérez. Era lógico que iban a ganar los conservadores. Es como cuando Duque le ganó a Petro. Pues si uno sumaba los votos de Fajardo y de Petro, duplicaban a Duque y lo hubiesen ganado. Pero los votos de Fajardo eran votos tibios que no querían a Petro y no se iban a ir para donde Petro. Igual, o para que no digamos igual, análogo sucedía en 1946, en esta época que reseña Petro. Los votos de Turbay y de Gaitán se dividieron y por eso ganó Ospina Pérez. Y los conservadores recuperan el poder tras 16 años y ahí es cuando el país se jode. Porque estos conservadores empiezan un escenario para sacar del camino a Gaitán y lo sacan con la complicidad de la CIA el 9 de abril de 1948. Y ahí es cuando los liberales ni siquiera presentan candidato presidencial para 1950. Y ahí se muere cualquier forma de revolución, sea la revolución en marcha de López Pumarejo o sea la revolución de la justicia social de Jorge Eliezer Gaitán. Se dividen y, como dice la fórmula romana, divide y vencerás, pero los mismos liberales se dividieron y por eso llegaron estas presidencias nefastas de Mariano Ospina Pérez, de Laureano Gómez Castro. Era tan nefasta la presidencia de Laureano Gómez Castro que Gustavo Rojas Pinilla le tuvo que dar un golpe de Estado a su encargado Roberto Urdaneta. Y Rojas Pinilla le dijo a Urdaneta, asuma usted el poder, pero sin Laureano. Y Urdaneta le dijo a Rojas Pinilla, no, yo soy fiel a Laureano. Entonces dijo, bueno, entonces váyase y gobierno yo. Eso fue el golpe de Estado de Rojas Pinilla, que al final también terminó convertido en dictador, no solamente por la forma como se montó al poder, sino como terminó gobernando, masacrando gente porque se burlaba de su hija María Eugenia en una plaza de toros. Y ahí es cuando le dan un golpe de Estado también a Rojas Pinilla con la junta militar de los 5 presidentes, que eran puros militares que propiciaron el escenario para la otra dictadura, que es el Frente Nacional. Y acá sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Petro. Ahí se dañó cualquier posibilidad de revolución, pero recordando que la revolución de Gaitán era más una revolución de justicia social que una revolución en marcha como la de Pumarejo, porque ya Gaitán había partido cobijas con Alfonso López Pumarejo, a pesar de que Gaitán fue ministro de López Pumarejo. Bueno, por aquí llegan nuevos comentarios. Jonathan dice, si hay un borrador de la reforma a la ley 30 y será presentado el proyecto el próximo año. Lástima que no sea este año. Eso es lo que digo yo, que la reforma educativa está muy lenta, precisamente por eso, y ojalá que la reforma laboral sea la que empuje la reforma educativa también. Bueno, el tema de la alcaldía de Medellín, vamos a tratarlo en un video aparte, pero por lo pronto yo no tengo ningún candidato preferido. Lo importante es que no gane un uribista, pero hay varios que son uribistas y que están muy opcionados, como Rodolfo Correa. Entonces, yo por ahora
no tengo un voto porque ninguno me convence. Listo. Escuchemos ahora sí esta parte de Petro, que es la que me parece más nutrida de la charla que dio hoy en el balcón. Colombia no tendría el raquitismo democrático que tiene hoy. Colombia no tendría los niveles de injusticia que tienen hoy. Decía en la posesión de los ministros hace unos minutos que un filósofo por allí, de apellido Hegel, decía que la libertad y la necesidad están ligadas entrañablemente. Son dos conceptos paralelos, entrelazados. La libertad no es, como nos lo quieren mostrar ahora, el mundo en donde una poca gente que tiene con qué pueden comprar lo que quieran y unos empresarios, también muy pocos, que pueden producir lo que quieran y de la manera que quieran. Nos han reducido el concepto de libertad a ese criterio que solo puede expresar el que puede comprar o el que puede vender. La mayoría de la población no es ni lo uno ni lo otro, está excluida. Pareciera entonces que no tiene libertad. Pero si vamos al concepto, la libertad básicamente consiste en superar las necesidades fundamentales del ser humano. Que una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si tenemos una sociedad donde la mayoría del pueblo, por la injusticia social, por el desequilibrio entre la sociedad, la mayoría no puede suplir, satisfacer sus necesidades básicas, entonces tenemos una sociedad que no es libre, porque la libertad consiste en superar esas necesidades. Si una mamá por allí en un barrio popular, después de vender líchigo en la esquina, no le alcanza el dinero para comprarle la leche a los hijos, esa necesidad no permite que esa familia sea libre. Si un joven por allí, queriendo aprovechar la fase en la juventud, en la vida, en donde se pueden construir las posibilidades de la existencia, no puede entrar a una universidad porque vale mucho o porque se estudia de día y él tiene que trabajar en el día para poder comer, pues esa juventud no tiene libertad. Qué bueno que Gustavo Petro toca este tema, porque yo sé que no es directamente del 1 de mayo, pero sí tiene que ver con un tema del capitalismo cognitivo. Porque en Colombia solamente puede estudiar en la universidad el que tiene dinero o quien gana un examen de admisión? ¿Qué pasa con el resto de la población? Por eso mismo que está diciendo aquí el presidente Gustavo Petro fue que yo hace 6 años cogí esta bandera. Una bandera que no inventé yo, porque esta bandera la inventaron en Francia en 1990, precisamente unos filósofos postmarxistas, postestructuralistas, como Félix Guattari y Gilles Deleuze. Yo cogí esta bandera porque esta bandera significa universidad para todo mundo. Por eso se llama Universidad Nómada. Ahorita estaba en el Parque de la Resistencia, ahora está aquí en esta habitación. Mañana puede estar en Bogotá, como estuvo el 7 de agosto en Bogotá. Luego puede estar en la vereda San Juan de la Unión, como pasó en enero del año pasado. Entonces, esta bandera significa que el conocimiento es un bien del pueblo, no de privados. O sea que el conocimiento no es una mercancía. Lamentablemente, las universidades y el sistema de capitalismo cognitivo han vuelto el conocimiento una mercancía. Y acá en Colombia hay varios docentes que han cogido también esta bandera y que la cogieron mucho antes que yo, como el profesor Carlos Enrique Restrepo, el profesor Ernesto Hernández. Y ellos cogieron esta bandera porque vieron el mismo problema que está viendo Petro y que estoy viendo yo, que el conocimiento se convirtió en una mercancía privatizada. ¿Y cómo se controla esa mercancía? Con un papel que se llama acta de grado y diploma. Y también se controla con un mecanismo que Michel Foucault lo llamaría como una forma de poder, que es la calificación. La calificación
es lo que sostiene las universidades absorbidas por el capitalismo cognitivo. ¿Qué sería de las universidades sin la calificación, sin los papeles que entrega para que la gente trabaje? Serían lo mismo que los que no tenemos nada. Les tocaría venirse a hacer videos a YouTube para enseñar sus conocimientos y buscarse formas de cobrar, formas de presionar. Y por eso aquí Petro dio otra vez en el punto. Bueno, por aquí veo que ha llegado un comentario. Auro Toro, un saludo. Completamente de acuerdo. O sea, el conocimiento lo han vuelto una vil mercancía y por eso aquí hemos regalado 1400 videos. Y por fortuna, los gringos nos suspendieron la monetización, porque eso hace que este proyecto sea mucho más de corazón. Hace 13 meses los gringos se inventaron un error de código para suspendernos la monetización de este canal y eso hace que este proyecto no nos genere un solo centavo, pero mucho mejor, porque entre menos dinero tengamos, menos nos contamina el capitalismo cognitivo. Y como dice Néstor, claro, hay que seguir sembrando conciencia, potenciando una verdadera autonomía, un pensamiento crítico. Y para el tema que usted me pregunta del Congreso, yo pienso que hoy más que nunca hay que salir a las calles a dar clase. Yo, por ejemplo, ahorita mientras que hacía una entrevista en el Parque de la Resistencia, en el marco del fin de la marcha del 1 de mayo, yo hablaba duro. Yo llevé el micrófono naranja, lo llevé porque llevé este micrófono naranja y yo quería que la gente me escuchara. Y entrevisté a un señor, pero mientras que lo entrevistaba, hablaba duro con este micrófono para que la gente me escuchara, porque había gente ahí que yo sé que me estaba escuchando y ahí di un mensaje educativo. Esa decisión yo la apelé desde hace 12 meses y me dijeron que por el tema del COVID no me había llegado el PIN. Es que no, si no te ha llegado el PIN para que vuelvas a monetizar tu canal es por el COVID. Y yo me meto en este momento al sistema de Google AdSense y me sale lo mismo, que por el COVID. O sea, ¿hace cuánto que se acabó el COVID? Y todavía me sacan ahí una excusa que no, que debe ser por el COVID, que no te ha llegado el PIN. Pero ¿saben por qué me lo desmonetizaron? Porque mostré canales rusos. Porque a los gringos les da rabia que uno muestre la versión rusa. No porque la versión rusa sea la verdadera sobre el conflicto en el Donbass, sino porque para poder hacer pensamiento crítico, como dice el amigo Néstor Martínez, hay que mostrar la versión gringa ucraniana y la versión rusa. Y a YouTube y a Google no les gusta que uno muestre la versión rusa. Solo por eso, hace 13 meses que me suspendieron la monetización. Y yo me pongo a hacer cuentas y este canal creció muchísimo desde que me suspendieron la monetización. O sea que donde no me suspendan esa monetización, en este momento sería un hombre rico. Pero prefiero ser rico en conocimientos que ser rico en dólares y que ustedes tengan que soportarse asquerosos comerciales para ver un video de la Universidad Nómada. Lo que me gusta que este canal no esté monetizado es precisamente que ustedes vean tranquilamente el contenido. Bueno, y sobre el tema de Palestina, solamente hicimos un especial sobre el fanatismo religioso, pero hay que volver a hacer otro video sobre el tema de Palestina. Sí, realmente a ellos les afecta mucho, porque mire que a Rusia Today ya le han eliminado 2 canales, el de RT, Actualidad RT, y el de Sepa Más. Y al de Ahí Les Va, que era el programa que manejaba INA, también les tumbaron el canal. Sí, claro, Jesús, un saludo, sí, molestan por eso. Bueno, vamos a escuchar la parte final de este discurso de Petro porque es muy interesante. La posibilidad de hacer música, la posibilidad de crear, de inventar, de dar espacio libre al espíritu, no es posible si se tiene lleno
no es posible si no se tiene lleno el estómago, si hay carencia, si hay la preocupación permanente por el de qué voy a vivir en el día de mañana si no está asegurada la comida. Pues nuestra sociedad colombiana no tiene libertad. Lo que escribieron en el escudo no es una verdad. Los que crearon esta república, una juventud en aquel entonces de muchachos y muchachas dispuestos a hacerse matar porque este país fuese libre, acuñaron esa palabra libertad, sin entender muy bien si la libertad consistía en liberarse del yugo español, de la corona, de destronar reyes y duques y príncipes, de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro, a su familia, a sus amores, a sus hijos, a sus nietos, a ser esclavos por perpetuidad. Entendieron que la libertad tenía que superar todas esas barreras y que esas barreras solo se podían superar transformando, cambiando leyes, cambiando un país. La palabra cambio no los asustaba. Iban al paredón, iban al cadalso cuando los aprisionaban. Se escapaban por allá a los llanos y a las montañas con alguna escopeta al hombro para poder sobrevivir hasta que llegaron los grandes transformadores y fueron capaces de vencer. La única manera de vencer en aquel entonces era que el ejército libertador fuese más poderoso que el ejército del yugo. Y no podía hacerse si a ese ejército no entraban los indígenas, los negros, los pobres, los sin camisa, el trabajador. Fue el genio de Bolívar. Bueno, el presidente Petro dijo el genio de Bolívar y lo cogió la tos. Bueno, eso es una de las cosas que yo no comparto con Petro, que Bolívar haya sido un genio. De pronto era bueno para lo militar, pero que Bolívar era el símbolo de la libertad, no. Que Bolívar era la mata de la filantropía y que Bolívar peleaba por todos, no. Bolívar estaba defendiendo un interés de clase. Lo primero que hacen Bolívar y Santander, apenas derrotan a los españoles en la batalla de Boyacá, es quitarle tierras a los indígenas que para que todos sean iguales, expropiar a los indígenas. Entonces, en esta parte no estoy de acuerdo con el presidente Petro, pero respeto lo que él dice y también respeto lo que ustedes crean. Bueno, un saludo para Charlie. Yo he pensado mucho en qué gano yo con monetizar un canal, porque, o sea, YouTube paga $1 por 1000 vistas, y si yo en este momento pues tuviera el canal monetizado, pues me hubiese ganado unos $150 más o menos en los últimos 28 días, y $150 es algo simbólico. Uno no sobrevive con $150, pero ustedes tienen que soportarse unos comerciales muy aburridos. Entonces yo me pongo a mirar la balanza, yo digo, pues, por $150 que me pague YouTube, yo prefiero que mi gente no vea comerciales y que entre directo al video. Entonces, o sea, si YouTube pagara mejor, uno hasta la pensaba, porque uno dice, bueno, con esto mismo le puedo invertir un estudio de grabación a la Universidad Nómada, que ese es el sueño mío. Volver esto un estudio de grabación, tener los mejores micrófonos, los mejores baffles, los mejores celulares, un set, tener un set, ese es el sueño mío. Pero yo pienso que YouTube me quitó la monetización hace 13 meses, pero por lo menos no me quitó lo más importante, que son mis suscriptores. Yo estaba mirando ahorita las cifras y a este proyecto han llegado más de 10.000 personas, y de esas 10.000 se han retirado 1.000 y quedan 9.000. Buena cifra. Y yo prefiero tener un canal con 9.000 personas que tener $1.000, porque al fin y al cabo es un papel que se acaba.
que solo es un medio de producción. En cambio, los 1000 suscriptores, mientras que tengan vida, ahí van a estar, o esos 9000 suscriptores. Entonces, que YouTube te desmonetizó el proyecto porque estaba mostrando las dos versiones, listo, me lo desmonetizó, pero al menos no me quitó la gente, porque pudieron haberme borrado el canal, como lo hicieron con los canales rusos. Claro, y Jonathan, ¿sabe qué? Mire que nada más en los últimos 2 meses han llegado 3000 personas. En 2 meses han llegado 3000 personas, porque si ustedes recuerdan, hace 2 meses teníamos 6000 y pico, ya tenemos 9200, 9000 y pico. Entonces, yo siento que esto va a crecer y va a llegar un momento en el que vamos a tener tanta gente acá que a mí me va a importar un carajo si eso está monetizado o no, porque el solo hecho de que haya gente ya me permite a mí parármele en la raya a cualquier persona que quiera acercarse al proyecto y pedir algo a cambio. Bueno, y lo que dice Néstor es muy interesante también, que luchando contra privilegios, claro, si usted lee los libros de Thomas Piketty, se da cuenta que la época más desigual de la humanidad fue el siglo XVIII, por eso se dio la Revolución Francesa, que fue burguesa pero acompañada del pueblo, y que paradójicamente la época menos desigual fue la de las guerras mundiales. Entonces mire la paradoja, en la época que hubo menos desigualdad, hubo 80 millones de personas asesinadas en las dos guerras mundiales. Y ahora, según lo que dicen los estudios de Thomas Piketty, estamos en una época que no es tan desigual como el siglo XVIII, pero tampoco es tan cercana a la igualdad como en la época de guerras mundiales. Un saludo para Ciner Gianet. Así es, ahí me da tristeza cuando la gente no entiende que estas reformas van a favorecer el pueblo. Wilson, claro que sí, gracias por compartir. Bueno, y también me encantaría que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, porque ustedes saben que YouTube ya me tiene este canal así, y en cualquier momento me lo borran y pierdo todos los suscriptores. Entonces, para no perder tantos suscriptores, me encantaría que las personas que no se han suscrito al canal de respaldo lo hagan. El canal de respaldo de la Universidad Nómada se llama Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube. Bien, escuchemos la parte final de lo que dijo el presidente Petro, que fue la parte que me pareció más contundente y más interesante para analizar históricamente. El que descubrió esa norma muy prematuramente. Él también liberal, idealizador de las ideas de Bentham. No sabía de socialismos, no sabía más que de revoluciones como la que se había hecho en Francia, en donde se le quitaban las cabezas a los reyes. Pero entendió que su ejército no podría lograr ese objetivo si no entraba el hombre y la mujer trabajadora. Y allí se estableció una alianza que hoy no se quiere recordar, la alianza entre ejército y pueblo. El pueblo desconfiaba de las élites criollas, bien educadas en Europa, bien comidas, bien alimentadas, que solo querían sacar a sus padres españoles para quedarse con los privilegios de ellos. El pueblo lo que quería era luchar por sus derechos. Los negros entraban con la promesa de ser libres, y los campesinos entraban con la promesa de tener tierra, y los indígenas entraban con la promesa de resguardar su cultura. Y así se hizo poderoso el ejército libertador, y así ganó. Y así permaneció durante medio siglo en nuestra patria, siendo el principal eje organizado del pueblo armado. Por eso le tenían tanto pavor y odio las élites que no querían gobernar con el pueblo. Por eso echaron a Bolívar, que triste murió en Santa Marta. Bueno, aquí estoy totalmente en desacuerdo con Petro. O sea, a Bolívar no lo echaron porque estuviera siendo muy buen gobernante. A Bolívar lo echaron porque era un dictador. Navidad Negra en Pasto,
cerró el Congreso porque no votaron lo que él quería, en el fracaso de la Convención de Ocaña, en el fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá, porque Bolívar tenía el poder subido a la cabeza, se hizo dictador en el Perú, presidente vitalicio en Bolivia, el país que inventó a su imagen y semejanza, pisaba la comida de las personas para humillar, asesinaba a todo el que pensaba diferente, montó una dictadura. Y esta es la parte que yo no comparto con Petro, que Petro dice que no, que pesar de Bolívar, no, Bolívar montó una dictadura y por eso lo querían matar en la conspiración septembrina del 25 de septiembre de 1828. Entonces, esta es la parte que yo no comparto con Petro, pero respeto los que están de acuerdo con Petro. Por eso empezaron a destruir conquista tras conquista de la República. Por eso murió triste Bolívar. Y solo un indígena, que a la postre era un teniente del Ejército Libertador, José María Melo, se atrevió a luchar por las ideas de Bolívar después de muerto. Fue a luchar a Venezuela, fue a reconstruir la Gran Colombia. Vino aquí y se convirtió en general, un general indígena, el último oficial del Ejército Libertador. Y aquí en Bogotá, el pueblo obrero artesano de aquella época, temeroso de que trajeran importados los paños finos de Inglaterra, que los comerciantes poderosos querían traer para que no nos vistiéramos con los paños hechos en Colombia, se decidieron levantar en una insurrección. Las sociedades democráticas del pueblo trabajador hicieron barricadas, se tomaron la ciudad y eligieron como presidente a un indígena, al general José María Melo, que resistió aquí 8 meses de batallas, cuando el ejército de los conservadores vino a tomarse la ciudad para defender la esclavitud. Este pasaje de la historia de Colombia es muy importante porque nos puede enseñar lo que estamos viviendo en este presente. A José María Melo lo derrotaron los ejércitos de los esclavistas del Cauca y de Antioquia. Entraron aquí, lo expulsaron, se fue al exilio, se fue a luchar en El Salvador, se fue a luchar en Nicaragua contra el pirata norteamericano que se quería apropiar de esas tierras, se fue a pelear a México, a Chiapas. Allí se hizo héroe del pueblo indígena. Allí acompañó a Benito Juárez en las reformas que México adelantaba y allí cayó en una batalla, muerto por decreto del ejército conservador que quería acabar con las reformas. Allá está enterrado, allá tuvo sus hijos, allá los indígenas lo consideran un héroe, allá el pueblo mexicano de Chiapas no quiere que su cuerpo sea encontrado y que se devuelva a Colombia, porque ellos lo quieren como uno de sus grandes dirigentes, mientras el pueblo colombiano lo ha olvidado, porque aquí enseñan a olvidar al que lucha por el pueblo, al que lucha por la libertad, al que lucha por la democracia. Bueno, yo tengo una lectura muy encontrada con lo que dice acá Gustavo Petro de José María Melo, porque es cierto que él luchaba por la clase trabajadora obrera, es cierto que él era indígena, pero también era un dictador. Recordemos que en 1854 Melo le da un golpe de Estado a Obando y a los 8 meses le dan un golpe de Estado a Melo, que ahí es cuando se va de Colombia, que definitivamente Melo representaba a los draconianos, que eran los artesanos que buscaban el proteccionismo estatal de la economía y que se enfrentaba con los gólgotas, que hablaban del libre comercio en la época, que aquí Petro dice que eran los conservadores, pero no solamente eran los conservadores, eran los gólgotas, que eran esos liberales que también eran una oligarquía. Y yo no idolatro a Melo por ser indígena, ni por luchar por los artesanos, pero sí considero que la historia también hay que contarla con esos detalles, o sea, que Melo dio un golpe de Estado, y eso no se puede ocultar, así como no ocultamos el golpe de Estado que Bolívar le dio a los españoles, o la guerra civil que Tomás Cipriano de Mosquera le ganó a Mariano Ospina Rodríguez,
o el golpe de Estado que Marroquín le dio a San Clemente, o el golpe de Estado que Gustavo Rojas Pinilla le dio a Laureano Gómez Castro. O sea, aquí a Petro le faltó precisión, pero es normal porque Petro no es historiador, Petro es economista. Y acá pueden ver ustedes otra diferencia de interpretación que tengo yo con Petro. Bueno, por aquí llegan más comentarios. Muchas gracias, Charlie, por la valoración. Nora Piñeros, un cordial saludo. Dice que porque hay grupos que no están de acuerdo con que Petro convoque a marchas para defender sus reformas. Interesante pregunta. Yo lo veo como que ellos creen que un presidente no puede meterse en eso, cuando yo no le veo problema a que Petro convoque a la gente y a que la gente libremente marche a favor de las reformas. Muchas gracias, Siner Janet, por la sintonía. Bueno, ahora sí escuchemos el último pedacito de lo que dijo Gustavo Petro para que lleguemos al momento de las conclusiones. Ojalá algún día podamos traer el cuerpo de José María Velo, el único presidente que no está enterrado en esta patria, al único que quieren olvidar porque era indígena y no era blanco, al único que quieren olvidar porque cometió la tropelía de reconocer que el ejército libertador no era más que un ejército popular, un ejército del pueblo. Bueno, acá estoy otra vez en desacuerdo con Petro, porque se está olvidando de Juan José Nieto Gil, el único presidente afro que ha tenido Colombia, que gobernó en la época de los Estados Unidos de Colombia. A ese también lo quieren olvidar, y a ese fue el que Tomás Cipriano de Mosquera mandó a blanquear su retrato a París, porque un país de arios como Colombia, como los Estados Unidos de Colombia, no podían tener un presidente afro. Entonces aquí mire que otra imprecisión que le encuentro a Petro. Y que esa era su gran marca de victoria, y que a él lo habían constituido no solo en presidente, sino en el último oficial del Ejército Libertario de Colombia. Allí murió el Ejército Libertador, se evaporó. Ya no hubo una fuerza armada que defendiera al pueblo, no volvió a existir. A duras penas se decretó la libertad de esclavos por José Hilario López, pero esa libertad de esclavos, que fue tramitada como una ley en el Congreso de la República, iba bañada de una serie de tropelías, como por ejemplo el que el Congreso tenía que reconocer en la ley que el esclavo era propiedad privada del esclavista, y que para libertarlo entonces, que se consideraba como una expropiación, había que indemnizar a los dueños de los esclavos con dineros públicos. Así comenzó una era que creíamos era de libertad. Allí están las marcas de lo que está pasando hoy. Aquí se cree que una reforma social libertaria hay que detenerla porque implica extradición, porque implica expropiación, que hay que indemnizar porque se considera que los seres humanos son propiedad privada de otros. Bueno, aquí tengo dos acuerdos con Petro. Es cierto que en Colombia existe una tergiversación de los conceptos, porque nos quieren hacer creer que la expropiación es algo que se está inventando Petro, cuando en Colombia existen dos figuras que son la expropiación administrativa y la expropiación judicial, lo que conocemos como extinción de dominio, y también lo que conocemos como la función social de la propiedad, que en este caso las tierras fértiles pueden servir para el tema de sembrar comida en una época en que los alimentos están tan costosos. Mire que ya el gobierno de Petro ha comprado 17.000 hectáreas y que realmente pretende comprar 3 millones de hectáreas para cumplir con la promesa de campaña. Entonces, por eso vemos aquí que Petro la tiene totalmente clara con este asunto. Marcha demanda de una clase trabajadora que se movilice, que luche, que se organice, que se una. Este gobierno quiere una alianza con el pueblo trabajador, una alianza a fondo, una alianza inquebrantable, una alianza entre trabajadores del campo y de la ciudad, y un gobierno popular que quiere defender los intereses de lo popular, que no quiere arrodillarse
que no va a venderse, que no está tranquilo hasta que procesos profundos de cambio social aparezcan en nuestra sociedad. Los queremos a ustedes con nosotros. Queremos esa fuerza organizada y misionera que logre atraer a la totalidad de los millones de trabajadores y trabajadoras a la lucha por las reformas sociales. No hemos dejado la bandera de la concertación. Claro que siempre estamos dispuestos a hablar. Claro que en cuestiones justas podemos ceder si estamos equivocados, o podemos encontrar las nuevas fórmulas que quizás nuestra mente y nuestro espíritu aún no encuentran. No estamos alejados del diálogo, porque el diálogo es lo único que distingue al ser humano del animal. Dialogar es de humanos, y este gobierno es de una Colombia humana. Somos humanos en ejercicio del poder, pero que no se entienda que nuestro deseo de concertar es la debilidad de nuestro cuerpo, es la debilidad de nuestro pensamiento, porque somos fuertes, porque sabemos para dónde vamos, es que nos permitimos dialogar para juntar más fuerzas, para juntar más aliados, pero nunca sin perder lo que significa el camino de la gran transformación de Colombia, nuestra patria. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de este país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos sean, ni un paso atrás, siempre adelante. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Bueno, ahí termina el discurso de Petro. Esta parte final fue muy emotiva, ya no fue tan histórica, pero yo tengo dos conclusiones sobre esta parte final. La primera, que definitivamente el pueblo sí debe ser protagonista de esta reforma laboral, pensional, de salud, de educación, reforma agraria, reforma a la justicia y demás. Y la segunda, que es interesante que Petro recupere figuras como José María Melo, más allá de las diferencias de interpretación que tengo con él, como Rafael Uribe Uribe, como Alfonso López Pumarejo, como el ya reconocido Jorge Eliezer Gaitán, pero que también es importante que Petro no se olvide de personajes como Juan José Nieto Gil, el único presidente afro que ha tenido Colombia, y que tampoco se olvide que, así como Bolívar aportó alguna cosita, Francisco de Paula Santander también, y que tampoco se olvide de los avances que hubo en temas de lucha por la clase trabajadora de María Cano, de Carlos R. Restrepo y también de Betsabeth Espinal. Muchas gracias por haber compartido este rato con nuestro proyecto de Universidad Nómada. Aquí seguimos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder de este proyecto. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en vivo y en directo, y también a la gente que nos va a ver en diferido, tanto acá como en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López, el canal de respaldo, y en Facebook, en el perfil de Wilmer Alberto Zuleta López. Me pueden escribir al 319-584-0680 las personas que se quieran unir a nuestros grupos de WhatsApp y que quieran compartir materiales o estar pendientes de los enlaces de los cursos que vamos a seguir desarrollando. Mañana les tengo una invitación especial porque tenemos una velada de poesía erótica, poesía del amor, de la pasión, con el colectivo Habitares a las 8 de la noche en este mismo canal. 8 de la noche mañana tenemos esa velada poética para que estén pendientes. Muchas gracias Wilson, Siller Janet, Charlie Rin, Nora Piñeros, José Manuel Rincón, Judy Marcela. Una feliz noche para ustedes. Ya saben que la mejor forma de apoyar es compartir este video en sus estados y también suscribirse a los canales, tanto el de la Universidad Nómada como el de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López. Nos vemos mañana en la velada poética con el colectivo Habitares para que disfrutemos de la magia, de la pasión, del erotismo desde la poesía.
a las 8 de la noche, y también estén pendientes de algún contenido que de pronto les pueda montar antes, porque a veces me encuentro por ahí con sorpresitas. Muy buenas